difícil es resumir en unas breves líneas los currículums que tienen estas mujeres, pero vamos a intentar hacerlo de manera breve. Susana es la directora de Desarrollo de Servicios del Club Excelencia en Gestión. La mayor parte de su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al Club Excelencia. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas con la especialidad en Dirección General y Comercial. Les cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Alba. Bueno, gracias. Es un placer estar hoy aquí en este encuentro empresarial de Aragón. Es un placer por varios motivos, pero la verdad es que venir a hablar del nuevo modelo FQM en una comunidad o en una de las comunidades que más ha apostado por la excelencia empresarial y por el uso del modelo para la mejora de sus organizaciones, pues es un lujazo, ¿no? Muchas gracias al IAF porque lo ha hecho posible en los más de 20 años de programa empresarial que ha estado fomentando la excelencia y el modelo FQM, y gracias por contar con nosotros para venir a contar el modelo. Como tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer es explicaros pues el lanzamiento del nuevo modelo. Lo hemos hecho recientemente. La FQM lo lanzó el día 23 de octubre en Helsinki. En Madrid lo hemos presentado hace un par de semanas y queríamos compartirlo con vosotros, compartir los elementos más importantes del nuevo modelo. Voy a empezar hablando del propósito. El propósito es un elemento que tiene mucho peso en el nuevo modelo FQM. Y hablo del propósito desde el propósito del Club Excelencia en Gestión y la FQM. El Club Excelencia en Gestión es el representante en España de la FQM desde hace más de 20 años, y lo que hacemos es promover, junto con la FQM, la transformación de las organizaciones a través de la gestión. Y hablamos de una gestión excelente, una gestión innovadora y una gestión sostenible. Junto con la FQM, nuestro propósito es construir una sociedad mejor a través de esa transformación de las organizaciones. Construir un futuro mejor. Y esto enlaza perfectamente con lo que hemos querido hacer con el modelo FQM y con su revisión en el último año. ¿Por qué? Porque bueno, el modelo FQM tiene 28 años, ha estado funcionando, ha estado trabajando, lo hemos estado utilizando organizaciones de todo el mundo durante más de 28 años. Ha sido realmente útil para la gestión de las organizaciones, pero en el mundo en el que ahora mismo estamos, en el entorno en el que nos movemos, con los cambios tan constantes que tenemos en las organizaciones y en la sociedad, necesitábamos ir un poco más allá. Entonces, por eso hace año y medio empezamos con esta revisión del modelo. Nos encontramos en un entorno, un entorno VUCA o un entorno hiperVUCA que llaman los expertos ahora, en el que ya nada es lo que parece. Las organizaciones competimos con otras organizaciones con las que nunca hubiéramos pensado que íbamos a competir, en entornos realmente radicalmente diferentes a los que teníamos hace poco menos de 10 años. La tecnología forma parte de nuestra vida diaria, no solo en las empresas, sino en nuestras casas, en nuestro entorno, en nuestras familias. Y bueno, los cambios sociales y políticos, y en estos días más, pues nos generan mucha más incertidumbre que nunca, ¿no? Estamos ante una realidad que nada tiene que ver con la realidad que teníamos en las empresas hace 10 años, ni hace 8, ni, si me apuran, hace 10 años. Y eso nos genera pues muchas ambigüedades, muchas incertidumbres y un entorno muy complejo y volátil. Y en este entorno pensamos que más que nunca es necesario un modelo de gestión, un modelo que ayude a las organizaciones a gestionarse de una forma estructurada, a transformarse, a adaptarse a los cambios que están afrontando las organizaciones y, sobre todo, a prepararse para el futuro. En este entorno, pues lo que pensamos es que la excelencia, por supuesto, es más necesaria que nunca, pero ya no es suficiente. Tenemos que ir un poco más allá, tenemos que dar una vuelta de tuerca más a nuestras organizaciones, a nuestra gestión. Y por eso el modelo FQM hasta ahora ha sido un modelo de excelencia y ahora pasa a ser un modelo de transformación. Por supuesto, la excelencia está embebida en el modelo, la excelencia sigue siendo necesaria, tenemos que trabajar en el día a día, tenemos que trabajar en el presente, preparándonos para el futuro. Y, por tanto, lo que el nuevo modelo está centrado es
incluye la excelencia, pero está mucho más centrado en la transformación de las organizaciones. Este es un poco por destacar algunos datos del proceso que se ha seguido. Como os decía, empezamos el proceso con la FQM hace más de año y medio. Hemos estado trabajando, se han implicado a más de 2.000 personas a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de pilotos en las organizaciones, y se ha hecho una gran labor a través de un grupo de 20 expertos con investigación y co-creación en distintos talleres y en distintas actividades. Cuando tuvimos un primer borrador de modelo, lo que hicimos fue hacer unos pilotos y probarlo en organizaciones a lo largo de todo el mundo, en 20. En España hicimos 2 pruebas y para para hacer los últimos ajustes. Y os voy a poner ahora un vídeo que dura un minuto, para que veáis un poco el resultado. Bueno, veis que, como decía al principio, gran parte de las personas que estáis en esta sala conocéis el modelo FQM, con lo cual sabéis de lo que estamos hablando. Y habéis visto al final del vídeo que el modelo cambia mucho, porque hasta ahora teníamos un modelo más plano, un modelo rectangular con sus 9 cajitas, que desde que se creó el modelo eso no había cambiado, y pasamos a un modelo muy diferente, yo creo que con más dinamismo, más circular. Pero es cierto que los fundamentos del modelo siguen estando ahí, ¿no? El modelo se centra mucho en los grupos de interés, con una perspectiva a largo plazo, teniendo muy en cuenta la primacía del cliente, como no puede ser de otra manera, con el cliente en el centro. Y, por supuesto, sigue poniendo de relieve las relaciones causa-efecto, ¿no? El modelo, como los que lo conocéis, sabéis que el modelo lo que dice es que los resultados no son nunca fruto de la casualidad, con lo cual lo que busca es esa relación causa-efecto, que lo que hacemos, el por qué lo que hacemos, tiene unos resultados estructurados. Pero aquí hay una novedad importante en este modelo. En los momentos en los que estamos, y muy alineado con el propósito de la FQM y del Club de Excelencia en Gestión, que os decía al principio, el modelo, a la hora de diseñarlo, se ha tenido muy en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, porque las organizaciones pueden influir muchísimo en el cambio de nuestra sociedad, pueden influir mucho en construir un futuro mejor para todos nosotros, ¿no? Y, por tanto, los objetivos de desarrollo sostenible han tenido un peso muy importante a la hora de diseñar el modelo FQM. La lógica del modelo es una lógica sencilla, pero realmente potente. Se basa en el círculo de oro de Simon Sinek, y que tiene 3 elementos: el why, el how y el what. Es decir, el por qué hacemos las cosas, el cómo las hacemos y el qué obtenemos al hacerlas. El modelo FQM, el círculo de oro de Simon Sinek, lo que dice es que una organización que tiene el porqué, su razón de ser muy clara, tiene un futuro asegurado, o tiene más fácil que esa sostenibilidad suceda, ¿no? Entonces, estos son los 3 bloques en los que se divide ahora mismo el modelo. Antes teníamos agentes facilitadores y resultados, ahora tenemos dirección, por qué, la ejecución y los resultados, el cómo. Estos son los 3 bloques, como decía: la dirección, la ejecución y los resultados. La dirección se divide en 2
criterios que corresponden a la parte del propósito, de la visión, de la estrategia, de la cultura de la organización y del liderazgo. Es ese por qué estamos haciendo las cosas, hacia dónde vamos, qué estrategia tenemos. La ejecución es el cómo lo hacemos y por un lado tenemos la identificación de los grupos de interés y su implicación. En segundo lugar, tenemos la creación de valor sostenible, que lo hacemos con esos grupos de interés y para esos grupos de interés. Cada organización selecciona los suyos claves. Y por último, la gestión del funcionamiento y la transformación, que es uno de los elementos diferenciadores de este modelo. Lo que hace es trabajar para el hoy mientras preparamos el futuro, mientras nos transformamos. Con lo cual, este criterio probablemente sea el más diferencial respecto al modelo anterior. Tenemos dos criterios de resultados. A diferencia del modelo anterior que teníamos los resultados clasificados por grupos de interés, ahora mismo los tenemos solo clasificados por percepciones y por resultados de rendimiento estratégico y operativo. Esto no quiere decir que no se tengan en cuenta los grupos de interés en los resultados. Claro que están, pero están clasificados de una manera diferente. Están dentro de esa percepción y dentro de esos resultados de rendimiento. Y este sería el modelo FQM. Nos quedan un elemento que en este nuevo modelo está integrado con el modelo, que antes eran dos elementos separados, que son estos tres arcos que estamos viendo, que es el sistema de medición, las matrices REDER. Tenemos tres matrices redes que están integradas en el modelo. Por tanto, tenemos en el nuevo modelo novedades en cuanto a la estructura. Tenemos 3 bloques. Tenemos 7 criterios que se dividen en 23 subcriterios y tenemos 3 matrices REDER integradas para medir la parte de dirección, la parte de ejecución y la parte de resultados. Bueno, ¿por qué el modelo nos ayuda a transformarnos? Pues primero, destacando lo fundamental del modelo FQM nuevo, es que nos ayuda a definir nuestro propósito, a definir no es que el modelo nos vaya a decir cuál va a ser nuestro propósito, ¿no? Porque eso lo tenemos que saber nosotros, pero nos ayuda a que lo definamos, a que saquemos esa razón de ser y la materialicemos. Nos ayuda a crear una cultura innovadora, a hacer que todas las personas de la organización colaboren entre sí, potencia la cocreación, el trabajo en equipo para transformar a las organizaciones. Por supuesto, los líderes a todos los niveles, no solo a nivel de dirección, tienen un peso muy importante. Tenemos que darles a todos competencias porque al final son el motor que nos van a ayudar a mejorar esa gestión, a transformarla y ayudarnos a ir hacia el futuro. El transformar las organizaciones, que es lo que he dicho durante toda la presentación, al final lo que piensa es en cómo podemos adaptarnos a ese entorno. La parte de la personalización, todos aquí conocéis el modelo, creo que Aragón es un grandísimo ejemplo de que el modelo es aplicable a todo tipo de organizaciones, a pymes, a grandes, a industrias, a servicios, a todo tipo de organizaciones. Y este modelo o esta versión del modelo yo creo que incluso se adapta un poco más a todos los colectivos de organizaciones. Hemos intentado que el lenguaje sea más llano, que el lenguaje llegue a todo el mundo y no sea lenguaje tan FQMita. Y bueno, ya nos diréis si lo hemos conseguido. Y por último, yo creo que esta es una de las cosas más importantes del nuevo modelo, es que tiene una clara orientación a futuro. El modelo FQM hasta ahora miraba mucho al pasado, miraba mucho a las tendencias, a los resultados pasados. Y eso incluso a veces nos penalizaba la innovación, ¿no? El nuevo modelo nos ayuda a mirar más hacia adelante. Yo siempre pongo el símil de cuando vamos conduciendo. Y tenemos un parabrisas enorme por el que vemos hacia dónde vamos. Sin embargo, tenemos también un retrovisor o unos retrovisores que nos ayudan a mirar hacia atrás. Por supuesto, es importante ver lo que hemos conseguido, de dónde venimos, pero es mucho más importante tener una visión y una orientación mucho más clara hacia el futuro. Medir sigue siendo la clave. O sea, el modelo es verdad que está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionarse en el día a día, pero medir sigue siendo la clave. O sea, lo que nos ayuda es a medir en dónde estamos en cada momento. Lo que pasa es que medimos cosas distintas. Con el modelo FQM versión 2013 medíamos el dónde estamos en cuanto a excelencia en gestión, a nuestra madurez de excelencia en gestión. Ahora vamos un poco más allá.
y medimos dónde está una organización en el camino hacia la transformación, incluyendo la parte de excelencia. Nada más, porque quiero cumplir el tiempo y de momento voy bien, pero deciros que podéis descargaros el modelo, es gratuito, en la web podéis descargaros la web del Club Excelencia, descargaros el modelo. Y simplemente por terminar, dar un mensaje final de que la transformación ha empezado, que la transformación no estamos hablando de algo que va a venir, de algo que va a venir en los próximos años, es algo que ya ha empezado hace unos cuantos y que tenemos que subirnos a este carro, ¿no? No nos podemos quedar atrás. Por tanto, nosotros como empresas tenemos que también asumir nuestra parte de compromiso para poder ser sostenibles a largo plazo. El año 2020 será un año de transición. Será un año en el que los dos modelos, la versión 2013 y la versión 2020, convivan, con lo cual será un año también intensivo en sensibilización, en formación, en sesiones, en evaluación, en aprender de las organizaciones que se evalúen las primeras con este modelo. Y bueno, pues para lo que podáis necesitar, pues tanto el IAF como el Club Excelencia estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Nada. Gracias.